Si os parece, vamos a empezar. Bueno, en primer lugar, buenos días a los que estáis presentes y también a los que están vía telemática. El objetivo de esta convocatoria de rueda de prensa, convocada conjuntamente por Comisiones Obreras y UGT en el ámbito de la comunidad autónoma, es hacer un análisis de la situación en la que se encuentra el diálogo social en nuestra comunidad autónoma, es decir, diálogo social con la Junta de Castilla y León, problemáticas que tenemos en estos momentos y calendario que nos hemos marcado conjuntamente también con la patronal. Yo, sin más, daré la palabra al compañero Vicente para que empiece explicando el tema. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí presentes en esta rueda de prensa y a los que están conectados también. Bueno, la verdad es que es de las ruedas de prensa que menos nos hubiera gustado dar a los dos sindicatos en todo el mandato. Pero bueno, los problemas parece que no vienen solos. Detrás de la pandemia, que es el mayor de los problemas que atraviesa este planeta, pues nosotros ahora tenemos un grave problema, ¿no? Y es que algo que estaba muy arraigado en Castilla y León, como es el diálogo social, entra en una fase de cierta incertidumbre, ¿no? Bueno, como sabéis, el diálogo social en Castilla y León es una práctica, como digo, muy arraigada desde hace muchos años, que ha tocado siempre y se han consensuado políticas que tocan todos los campos sociales, de la economía, también del medio ambiente. Esa ha sido una práctica que nos ha llevado durante casi 18 años, desde el 2001, que se reinició con una personalidad propia, nos ha llevado, ya lo hemos dicho otras veces, a más de 100 acuerdos, ¿no? Acuerdos fructíferos, y por lo tanto se convertía el Consejo del Diálogo Social en una fábrica de generar consensos, de generar acuerdos, de generar políticas en favor de los trabajadores y las trabajadoras y también en favor de la economía, ¿no? Actualmente hay en torno a 20 acuerdos en vigor en distintas materias, ¿no? Temas de empleo, de vivienda, medio ambiente, de igualdad, de riesgos laborales, sector forestal, migración. Tenemos muchos acuerdos vigentes. Algunos de ellos vencen ahora en el mes de diciembre de este mismo año, ¿no? Con el nuevo Gobierno hemos negociado 2 acuerdos. En febrero, a principios de febrero, que era el PAPECIL, que eran casi 100 líneas de actuación, fundamentalmente en políticas de empleo y de formación. Y al mes siguiente, el 25 de marzo, firmamos un acuerdo para proteger a la economía, a las familias y a las personas frente a la pandemia. Fue prácticamente 10 días después de declarado el estado de alarma. Los sindicatos, la patronal y el Gobierno de Castilla y León tomamos una iniciativa, alcanzamos un acuerdo para proteger, como decía antes, a las empresas, a las personas y a las familias, con un procedimiento que luego vio la luz en las Cortes de Castilla y León, con un decreto ley que fue respaldado prácticamente por unanimidad por todos los grupos parlamentarios. Esos 2 acuerdos abrían paso también a otros acuerdos, a enfilar otros acuerdos posteriores. Acordamos con el presidente Mañueco y en el entonces todavía consejero Germán Barrios que en el mes de septiembre iniciaríamos un procedimiento de negociación de los acuerdos que terminaban su vigencia ahora en diciembre de este año. Y acordamos que en septiembre iniciaríamos las tareas, acuerdo marco de competitividad, para entendernos, política industrial, ¿no? Estrategia integrada de empleo, todo lo que tiene que ver con la formación, la prevención de riesgos laborales y demás, los temas relacionados con dependencia y con medio ambiente. Eso se acordó en ese Consejo del Diálogo Social, que por lo tanto continuaríamos la senda de la negociación y de los acuerdos. Y eso estuvo reforzado por el acuerdo político de recuperación económica y social de Castilla y León que firmaron los grupos parlamentarios o parte de los grupos parlamentarios, los mayoritarios de esta comunidad,
que situaba el diálogo social en 5 materias para desarrollarlas, ¿no? Bueno, pues en ese sentido combinaba la renta garantizada de ciudadanía, políticas de vivienda, el plan de choque de empleo. Por lo tanto, ponía, digamos, al diálogo social en el carril de la negociación, de profundizar en los acuerdos políticos. Bien, hasta ahí, bueno, pues todo iba más o menos con cierta normalidad. El diálogo social siempre ha sido, no ha estado exento de tensiones, nunca. Siempre son negociaciones muy difíciles, porque, lógicamente, partimos de posiciones distintas, de intereses, que representamos intereses distintos, pero tenemos que hacer confluir para el interés general, y eso lleva muchas horas de negociación y muchas tensiones, ¿no? Pero bueno, aparecen los problemas donde, la verdad, menos lo esperábamos, ¿no? Aunque ya venía la cosa un poquito torcida, pero bueno, como digo, la dinámica de acuerdos de negociación tropieza ahora pues con un problema muy serio, que es un incumplimiento de una parte de los acuerdos muy importante, que afecta a miles de personas. Hay otros acuerdos que tienen un retraso injustificado, pero este incumplimiento es de una gravedad extrema, porque no es por retrasos, como digo, o por dudas sobre las cosas, sino que se convierte en un incumplimiento consciente y amenazante. O sea, la posición que en estos momentos mantiene la Junta de Castilla y León, que ha mantenido la consejera, es una posición de fuerza, de que esto es lo que hay, que está al rodillo del Gobierno y el boletín oficial de Castilla y León, el BOCIL, para hacer valer las tesis del Gobierno. Aquí no sé si se pretende cambiar el paradigma del diálogo social en Castilla y León, pero, desde luego, han elegido una cabeza de turco para golpear al diálogo social o para cambiar, como digo, el paradigma del diálogo social. Han cogido cabeza de turco a miles de personas, a trabajadores y trabajadoras que contaban con, digamos, unas cuantías económicas que estaban comprometidas y firmadas por el Gobierno, la patronal, los sindicatos y ratificadas por el Parlamento en el mes de abril, ¿no? Entonces han cogido de cabeza de turco a los más necesitados, a las personas que están atravesando un momento de dificultad económica importante. Y eso, desde luego, es de una gravedad, como decía, extrema, ¿no? No sabemos esto no es una cuestión interpretativa, insisto lo que decía antes, esto es un incumplimiento claro, es una marcha atrás lo que está haciendo el Gobierno sobre lo que hemos firmado. No sabemos si es una enmienda a Germán Barrios o no sabemos si es una enmienda al presidente Mañueco, pero que es una marcha atrás con todas las de la ley, no es interpretativo. Ahí os hemos dado el documento, que luego me referiré, de lo que se firmó, y se ve dónde están los incumplimientos. Por lo tanto, aquí yo creo que hay más de fondo, y desde luego están buscando de cabeza de turco a miles de personas, instrumentalizando el diálogo social. Yo creo que no se debe dejar a miles de personas en la estacada como se está planteando. Bueno, hemos convenido, Faustino y yo, que hacía yo un poco el relato más largo, bueno, pero no es con ningún sentido de protagonismo, porque así lo hemos convenido y lo ha planteado él. Uno tiene que ser el que cuente todo y luego ya las valoraciones obviamente corresponden a los dos sindicatos. No me quiero alargar mucho en ese sentido. Bueno, el relato de los acuerdos son del 25 de marzo y recoge una serie de condiciones que son las que os hemos entregado ahí, que posteriormente el Gobierno nos hace un llamamiento a que lo firmado se sale de los parámetros que ellos podían tener estimados. Hay que tener en cuenta que cuando firmamos los acuerdos es el 25 de marzo, se pergeñaron, lógicamente, unos días antes, en la primera semana de la pandemia, del estado de alarma,
Y ahí todavía no se sabía muy bien el alcance numérico de la afectación que pudiera tener esto a las personas y, por lo tanto, a los presupuestos. Y nos hace un llamamiento a que, efectivamente, se les había ido de mano, que si podíamos renegociar, digamos, de nuevo el acuerdo, para llegar a las personas que más lo necesitaran, a los salarios más bajos y a los autónomos con menos ingresos. Y nosotros accedemos a esa negociación, de tal manera que reducimos las bases de cotización prácticamente a la mitad. Decíamos en el acuerdo del 25 de marzo que las bases de cotización para recibir las ayudas de 10 euros y de 7 euros serían bases de cotización mensual sin prorratas de 2.500 euros, que se va con las prorratas de las pagas extraordinarias a 3.000. Bueno, hemos renegociado que fueran las bases de cotización con prorratas de 1.600, prácticamente la mitad. Que eso quiere decir que son ingresos netos a las familias mensuales de unos entre 1.000 y 1.100 euros. De esos para abajo se afectaría a todos. Eso es lo que pactamos. Y hacemos un nuevo acuerdo, reduciendo las bases para llegar a los más necesitados. Se hace el decreto ley, se aprueban las Cortes y se publica el 30 de abril en el boletín ya las bases nuevas, reformuladas, replanteadas, acordadas por los sindicatos y ratificadas en el Gobierno, en el Parlamento. Y ese es el nuevo acuerdo que entendemos con ello que queda satisfecho llegar a la gente más necesitada. Y se hace un nuevo acuerdo donde se sitúa para la convocatoria una primera cantidad ampliable en función de las necesidades, que lo tenéis en la hoja que os hemos dado, que es el acuerdo político, para llegar a cubrir, especialmente lo laboral, para llegar a cubrir a todos. Y ese es el acuerdo. Y ese acuerdo es el que ahora no están cumpliendo, es el que han enmendado y han vuelto a sacar otras bases enmendando eso. Pero es que lo enmiendan de una manera brutal. Además de estar la noche anterior, Faustino, yo y el presidente de la patronal con Ana Carlota, la consejera, y no avisarnos, además de eso, que nos pareció un poco de falta de cortesía, avisarnos, no iba a cambiar nada, pero podía haber avisado de que al día siguiente se iban a publicar las bases, no nos avisó. Pero esas bases pegan un tajazo importantísimo a las condiciones de los trabajadores. Primero, reduce prácticamente a 9.000 personas de las 50.000 que creemos nosotros que están afectadas por eso, o sea, que quedan cerca, en torno a 40.000 personas que contaban con esas cantidades, las quedan fuera. Pasamos de 180 días a 90, es decir, a la mitad. De plantillas de centros de trabajo de menos de 250 estarían afectados y ahora es empresas, lo cual quiere decir que muchos sectores que son, o sea, empresas que son 1 o 2, la limpieza, el catering, muchos sectores que son empresas grandes, por ejemplo Eulen, pero tiene centros pequeños, quedarían también fuera de esto. Todo el sector del comercio, de la hostelería, una parte importante, la totalidad de la construcción, porque elevan prácticamente a como mínimo mes y medio de un ERTE, cuando lo que teníamos pactado eran 15 días. Y lo que, por lo tanto, excluye a todo el sector de la construcción. Y lo que tiene una mayor gravedad todavía, que quedan fuera a todos los expedientes de regulación de empleos negociados y pactados por causas organizativas, técnicas o de producción. Como sabéis, los de fuerza mayor no requiere un proceso de negociación. El Gobierno dice que cierra el comercio, la hostelería o pone límites a los aforos. Las empresas mandan a los trabajadores a ERTE por causa de fuerza mayor, no tienen margen. No. Pero hay otras que por falta de pedidos, falta de ventas, que requieren un proceso de negociación con los comités de empresa y las empresas y los comités de empresa. Bueno, pues ahí hay 3.000 acuerdos que les hemos negociado bajo el paraguas de que había unas ayudas públicas que, por lo tanto, no exigíamos a las empresas que complementaran esos salarios. Y, por lo tanto, fuimos a los acuerdos, a los prácticamente 3.000 para redondear, acuerdos de negociación de expedientes de regulación de empleo sin reclamar a las empresas las cantidades porque estaba cubierto por los acuerdos con la Junta de Castilla y León. Y ahora, expresamente en las bases,
eliminan expresamente a todos los expedientes de regulación pactados. Por lo tanto, meten el bisturí, pegan un tajazo al acuerdo que prácticamente le desnudan. Pero no solo a los ERTEs, es que también a los autónomos, que como sabéis hay cerca de 75.000 los autónomos que están cobrando la paga esta de cese de actividad del Estado. Aquí llegamos a un acuerdo, a propuesta sindical también, de cubrir a los autónomos que reiniciaran la actividad. Es decir, el Estado cubre el periodo de parada y en Castilla y León el reinicio, porque siempre es difícil, el consumo, en fin, toda la actividad es baja. Y planteamos una serie de ayudas para los 3 primeros meses para los autónomos. Y eso también se ve recortado. Y ahí hay un mar también de personas que quedarían fuera de estas ayudas. Por lo tanto, estamos hablando de un problema muy serio porque esto no afecta a muchas personas. Y es dinero que va a ir al consumo directamente, porque son las rentas más bajas. Por un lado, los ayuntamientos están buscando fórmulas para reactivar el comercio y la hostelería, dando una especie de bonos de consumo en las ciudades, y aquí que el dinero que reciba la gente que cobra 900, 1.000 euros, que son cuantías de 200 euros al mes, eso va directamente al consumo, es decir, que hace un bien también a la economía. Por lo tanto, aquí el Gobierno se está equivocando. No sabemos quién es. El presidente no nos recibe, lo remite a Carlota. Carlota dice que esto que se firmó, y así nos lo transmitió, fue una temeridad lo que se firmó, y como lo resuelven es con el rodillo. En fin, Carlota, la consejera, tiene la posibilidad de resolverlo. Y vamos a tener reunión el lunes, la Comisión Permanente del Diálogo Social, son los compañeros negociadores, algunos de ellos están aquí, tiene la oportunidad de resolverlo en ese momento. No se puede hacer por la fuerza, está claro, porque si no va a crear un conflicto serio. Nosotros no podemos permanecer parados, algo tenemos que hacer, tenemos que dar respuesta a la gente. Y, lógicamente, haremos nuestras acciones con los trabajadores, con los autónomos, con las empresas afectadas, porque habrá que revisar los 3.000 ERTE, se van a montar aquí un lío de narices. Pero nosotros no nos vamos a ir del diálogo social. Si ellos, la nueva consejera o quien sea, entiende que Bocil y Rodillo y que continúa el diálogo social, nosotros aceptamos eso, continuamos con el diálogo social porque hay muchas cosas importantes. Eso es una conquista de la sociedad, es una conquista de Castilla y León, es una forma de hacer. Nosotros seguiremos, donde haya acuerdo acordaremos y donde haya desacuerdo e incumplimiento pelearemos. Y a lo mejor estamos en las mesas de negociación y acordando cosas y luego tenemos a 30.000 trabajadores reclamando al Gobierno una deuda histórica. Si ese es el nuevo paradigma que quieren, si no hay acuerdo rodillo, pues nosotros seguimos con los acuerdos y también con la presión y la movilización. Y lo haremos. Si eso es lo que quieren, así lo haremos. No vamos a permanecer parados ante este incumplimiento y vamos a seguir con el diálogo social porque supera a las personas que estamos, supera a las personas que están en el Gobierno, porque es una forma de hacer, está recogido en el Estatuto de Autonomía, está reconocido como uno de los vectores principales de cohesión social de esta comunidad. Y además ha sido referente a nivel nacional, por lo tanto nosotros lo vamos a seguir defendiendo. Y hay otros acuerdos. Iremos a las Cortes de Castilla y León con la patronal y los 2 sindicatos a reclamar también a los grupos parlamentarios que ellos que votaron a favor reclamen el cumplimiento de este acuerdo. Y hay más acuerdos que no se cumplen, que tienen un retraso considerable. Todos los planes de empleo local, ayer se aprobaron unos, los de la Renta Garantizada de Ciudadanía, los para empleo local, pero hay otros que están pendientes y que es que hay que contratar ya a la gente porque si no se nos va el año. Y hay también sistemas de protección para aquellos despedidos de mayores de 55 años que no tienen convenio a la Seguridad Social, que aunque cobren la Renta Garantizada de Ciudadanía no tienen cotizaciones a la Seguridad Social o aunque cobren otros subsidios tienen unas cotizaciones pequeñas. Y nosotros tenemos acordado que se complementarán para las personas mayores que salen despedidas. Es decir, todavía hay
falta de cumplir una parte importante de los acuerdos, así como lo del Serla, que es una situación ya insostenible después de haber firmado de nuevo la puesta en marcha del funcionamiento del mismo. Por lo tanto, para acabar, hacemos un llamamiento al presidente para que no dé la espalda al problema, que le afronte, porque esto va a sufrir un deterioro de confianza importante, porque si ante un no cumplimiento se pasa a rodillo, como comprenderéis, eso va a suponer pues un aumento de la desconfianza de forma importante. Por lo tanto, el presidente es el máximo responsable, es el que firmó los acuerdos, debe coger el toro por los cuernos y no dejárselo a la otra parte del Gobierno de coalición para que sea quien gestione esto. Esto es una cosa de comunidad y no solo de una consejería y de una consejería de una persona que acaba de llegar. Y acabo diciendo que a Ana Carlota, la nueva consejera, como digo, que lo arregle, porque si no, un mal comienzo tiene en esta nueva andadura política. Y me quedo ahí. Gracias. Bueno, la verdad que el compañero Vicente ha explicado paso por paso lo que ha ocurrido con el diálogo social. Desde UGT afirmamos con rotundidad que el diálogo social en esta comunidad autónoma está pasando por un mal momento. Yo quiero recordarle al presidente de la Junta de Castilla y León, a su vez presidente del Consejo de Diálogo Social, que en su intervención en las Cortes de Castilla y León, en su toma de posesión, alabó el diálogo social y se comprometió a seguir manteniendo el diálogo social en esta comunidad como seña de identidad que está reconocido tanto a nivel del Estado español como a nivel internacional. No solamente seguía apostando por el diálogo social, sino se comprometió a potenciar más el diálogo social. La realidad en estos momentos es que con el actual presidente hemos firmado exclusivamente 2 acuerdos. Acuerdo a principios del año del PAPECIL, que eran presupuestos o líneas económicas que ya estaban pactadas de años anteriores y que termina su vigencia el 31 de diciembre del 2020, y los acuerdos ante la pandemia o lo del COVID-19. Pues nos encontramos como los primeros acuerdos no se están cumpliendo, llevan un retraso alarmante, cuando en otros años estos acuerdos ya estaban las líneas publicadas en el BOCIL, puestas a disposición de los ciudadanos para que las utilizaran. Hoy, las mayores líneas del PAPECIL siguen sin publicarse en el BOCIL y siguen sin llegar a los ciudadanos. El segundo acuerdo fue el COVID-19. Recordar que fuimos la primera comunidad autónoma en todo el Estado español que firmó los primeros acuerdos. Y que además el presidente de la Junta, en las reuniones que mantenía con el presidente del Gobierno y presidentes de otras comunidades autónomas, se vanagloriaba de dichos acuerdos. Y además, de acuerdo con los empresarios y con los sindicatos, en esas reuniones con el presidente del Gobierno apostábamos por los ERTEs, por las ayudas a los ERTEs, y que no fueran solamente hasta el 30 de junio. El planteamiento era que se llegara hasta el 31 de diciembre. Eso lo hemos dicho con él en reuniones vía telemática que hemos mantenido durante el estado de la pandemia. Con este acuerdo del COVID no se está cumpliendo. Por lo tanto, el Gobierno de la Junta de Castilla y León tiene poca credibilidad para nosotros. Hay que recordar que el diálogo social en esta comunidad no es patrimonio ni del Gobierno ni de los agentes sociales y económicos. Es un patrimonio del conjunto de los ciudadanos que el único objetivo que tiene es hacerles la vida más fácil a la gente y, sobre todo, a las clases sociales que más necesidades tienen. Es un instrumento que nos ha funcionado en los últimos 20 años.
que se han dado pasos muy importantes. Quiero recordar aquí que cuando en las Cortes, tanto el presidente actual como otros presidentes han hablado del diálogo social, siempre se han expresado en los siguientes términos. Hay dos formas de gobernar una comunidad o un país. Una forma de gobernar es amparándose en los grupos parlamentarios, en su grupo parlamentario. Y quiero recordar que el Partido Popular ha tenido mayorías absolutas suficientes en esta comunidad que se podía haber amparado en ellos para sacar leyes y decretos leyes, y gobernó también a través del diálogo social. Si el actual Gobierno de la Junta de Castilla y León, que está en su derecho, su forma de gobernar quiere ser a través de los grupos parlamentarios de las Cortes con amplia mayoría y luego publicar los decretos en el BOCIL y no negociarlos en el diálogo social, está en su derecho, pero que lo diga. Lo que no se puede hacer y decir es que mi forma de gobernar es mantener el diálogo social y los grupos parlamentarios, y por una política de hechos consumados nos encontramos con todo lo contrario. Dentro de lo que es el diálogo social, que como decía el compañero Vicente, no es fácil, la intención siempre de los que vamos al diálogo social es pensar en las personas, llevar temas que ayuden a las personas, ver temas que no nos separen, sino que podamos sacar conclusiones en positivo, consta de varias fases. Fase de la concertación, porque el diálogo social en Castilla y León no es información, no es que solamente nos digan qué es lo que van a hacer, es concertación, acuerdo con presupuestos. Eso es uno de los criterios claros de que cualquier línea de acuerdo lleva un presupuesto para poderlo evaluar. Y luego ejecución de lo acordado. En estos momentos, con el presidente de la Junta de Castilla y León, nos encontramos que hemos firmado 2 acuerdos. Nos encontramos de que esos acuerdos tienen un presupuesto económico pactado, pero nos encontramos como el primer acuerdo todavía no está ejecutado y el segundo acuerdo no es que esté ejecutado, que no lo está, es que han cambiado las reglas de juego en la mitad del partido. Y estamos hablando, como decía el compañero Vicente, que vamos a dejar en la calle a 70.000 personas, 40.000 trabajadores, de salarios muy bajos, y a 30.000 autónomos. Yo le preguntaría al Gobierno, en este caso al señor presidente, ¿con qué cara vamos a ir a los trabajadores de esas empresas que ante la situación de crisis sanitaria, crisis social y crisis laboral, hemos llegado a acuerdo con los empresarios para seguir manteniendo la economía, de que se les garantizaba 210 euros mensuales y que ahora no cuentan con esa cantidad? ¿Qué les vamos a decir a esa gente? Que contaban con ese dinero, de que desde los sindicatos y desde la patronal hemos ayudado para que no hubiera despidos en las empresas, para que hubiera ERTEs, para que la economía, poco a poco, a través de los protocolos oportunos, se fuera reconstruyendo en nuestra comunidad autónoma. El tema es de máxima gravedad, pero vuelvo a repetir, si el Gobierno de la Junta de Castilla y León quiere gobernar amparándose exclusivamente en las Cortes, está en su derecho, pero que lo diga, que no mienta a los ciudadanos de Castilla y León. Nosotros no vamos a romper el diálogo social. Vamos a estar en las mesas del diálogo social. Eso sí, con poca credibilidad ya. Porque ya no va a consistir solamente en llegar a acuerdos, en concertar, en que haya un presupuesto económico. Que ahora el problema lo tenemos es que se ejecute lo que hemos firmado.
y la experiencia con este presidente es que no ha ejecutado ninguno de los dos acuerdos. Yo también al presidente de la Junta de Castilla y León le preguntaría que cómo se puede ir a Madrid a una reunión con el presidente del Gobierno y el resto de presidentes de comunidades autónomas y llevar una propuesta de que se pacten los ERTEs hasta el 31 de diciembre, que por cierto lo estamos negociando a nivel estatal, y aquí en Castilla y León, a los más necesitados, a trabajadores de ERTE, no por fuerza mayor, como explicaba Vicente, sino por causas organizativas, productivas, por causas económicas, se les deje tirados. Porque ahora cuando tengamos que volver a negociar en las empresas, el problema que nos vamos a encontrar es que el acuerdo va a ser muy difícil. Y lo que nos puede pasar es que los empresarios ya no nos presenten ERTEs, nos presenten expedientes de extinción de contratos. Y si eso ocurre, será una responsabilidad también del Gobierno, de la Junta de Castilla y León. Porque el tema de los ERTEs en Castilla y León no ha venido con la pandemia, no ha venido con esta crisis. Ya lo teníamos pactado dentro del diálogo social para evitar despidos en las empresas y para evitar cierres de empresas. Y, por cierto, nosotros no solamente hablamos de la repercusión en los trabajadores, es que también está afectando a los empresarios, porque dentro de los acuerdos hay un complemento de la Junta de Castilla y León de las cuotas de la Seguridad Social que se comprometió a pagar a los empresarios que no lo está pagando. Y, por lo tanto, es un coste empresarial que al final sale del coste laboral de los trabajadores. Aquí estamos hablando ya de palabras muy mayores que van a afectar al empleo en esta comunidad autónoma. Como decía, vamos a seguir negociando, vamos a seguir en el diálogo social, si quieren que nos echen, pero también vamos a estar en la calle. Si no cumplen, vamos a movilizarnos. Y diremos lo que está pasando en Castilla y León en el resto de España, ya que cuando hemos llegado a buenos acuerdos se nos ha puesto de ejemplo, pues ahora vamos a denunciar el incumplimiento. Mucho hablar de diálogo social, pero poco compromiso con el diálogo social. Preguntaría al Gobierno, ahora nos toca negociar otra vez los ERTEs con los empresarios. Están prorrogados hasta el 30 de septiembre. Los de fuerza mayor no van a tener ningún problema. El propio decreto lo regula. ¿Y el resto? Los 3.000 ERTEs por causas objetivas, productivas o económicas. ¿Va a venir el señor Mañueco con nosotros a negociar con el empresario si va a dar el dinero o no va a dar el dinero? ¿O nos vamos a convertir de que el empresario diga no? Como no llegamos, vamos a expedientes de extinción. Estamos hablando mucho de la reconstrucción de la economía de Castilla y León. Se firman grandes acuerdos y nosotros desde los sindicatos también decimos que ojalá esos grandes acuerdos políticos se lleven a la práctica, porque sería bien para los ciudadanos de esta comunidad. Pero yo me pregunto, ¿el Gobierno de Castilla y León va a cumplir, como está cumpliendo con el diálogo social, en la negociación del plan de reconstrucción? Quiero recordaros que es previsible que a partir del lunes, en teoría, se deben abrir las siguientes mesas de negociación. Muy importante para los trabajadores y trabajadoras de Castilla y León, pero también para el conjunto de los ciudadanos. Tenemos que negociar la nueva estrategia integrada de empleo, que conlleva el tema de empleo, planes de choque de empleo, conlleva el tema de formación profesional, políticas de igualdad, políticas de juventud, políticas de inmigración. También tenemos que negociar todo el pacto de competitividad para definir qué plan industrial queremos en nuestra comunidad autónoma. Tenemos que aplicar también, dentro del diálogo social, la aplicación de la ley de dependencia en Castilla y León. Y también es llamativo
dentro de los incumplimientos, de que el plan de choque para fomentar el empleo en las corporaciones locales está en el diálogo social. Y nos enteramos por los medios de comunicación de que se está negociando fuera del diálogo social con presupuestos de X millones de euros y sin contar con el diálogo social. Y también lo quiero denunciar claramente, que los planes de diálogo social dirigidos al empleo en las corporaciones locales es del diálogo social. Y si lo quieren sacar, que nos lo digan también claramente, pero que lo digan claramente. A los trabajadores, en esta crisis que empezó siendo sanitaria, luego se está convirtiendo en económica y social, se nos pidió un esfuerzo. Hemos hecho ese esfuerzo, pero la Administración, la Junta de Castilla y León, no está cumpliendo con los trabajadores más necesitados de esta comunidad autónoma y con los autónomos, que a su vez también son trabajadores más necesitados de esta comunidad autónoma. Se nos pidió en las mesas de negociación de que fuéramos responsables de que lo que necesitaba la sociedad castellano y leonesa era seguridad y esperanza. Nosotros hemos sido leales. El Gobierno no está siendo leales con los agentes sociales y económicos del diálogo social. Quiero recordar una frase que en la toma de investidura del presidente actual, del señor Mañueco, dijo cuando defendía el diálogo social, de que el diálogo social está basado en la lealtad de las personas y de las instituciones. Y lleva toda la razón, pero en estos momentos una de las partes del diálogo social, el Gobierno, no está siendo leal ni con las personas ni con las instituciones. Pero a nosotros como sindicatos eso nos preocupa menos. No está siendo leal con los trabajadores de esta comunidad autónoma. Por lo tanto, le pediría al presidente que no mire para otro lado, que él es el presidente de la Junta de Castilla y León, que aquí en esta comunidad autónoma solamente tenemos un gobierno. No hay dos gobiernos, hay un único gobierno y el máximo responsable es él. Que dé la cara y que los temas se solucionarán. Y digo más, se nos dice de que es que el presupuesto se puede disparar. En la documentación que os hemos pasado, el primer paquete, acordamos 6 millones de euros, es verdad, pero con el compromiso de que se iba a ampliar. A esta comunidad autónoma, igual que al resto de comunidades autónomas, va a venir de los fondos del Estado, que a su vez vendrán de la Europa, bastante dinero para el tema de gastar, para el tema de los ERTES. Se nos pidió, por parte del presidente de la Junta, en las reuniones que durante el estado de la pandemia vía telemática hemos tenido, de que había que trabajar todos en una única dirección para que esta comunidad autónoma no estuviera en peores condiciones de recibir menos dinero que otras comunidades autónomas. Y estuvimos de acuerdo con él, y estamos de acuerdo con él. Pero claro, si el dinero que se va a recibir, qué fondos va a haber, va a ir destinado a quien no tiene que ir destinado, pues desde luego no estamos hablando de la misma película que se nos contó en su momento. Termino diciéndoles a los ciudadanos de Castilla y León, pero sobre todo a las trabajadoras y trabajadores y autónomos. Vamos a defender vuestros intereses, cueste lo que cueste. Y si para eso nos tenemos que movilizar, nos movilizaremos. Ahora, de cara al futuro, que no nos vengan vendiendo de que lo único que nos preocupa son las clases menos favorecidas en esta comunidad autónoma, que eso es mentira. Si esto no se soluciona, cuando se habla de un plan de reconstrucción económica, lo mismo hay que hacer un plan de reconstrucción económica no de trabajadores que están en ERTE, sino de empresas que van a cerrar y los trabajadores se van a quedar en la calle.
y, por cierto, en unas condiciones bastante malas, motivados por la reforma laboral que tenemos en este país y que aprovecho de que seguimos pidiendo que hay que derogarla. Nada más. ¿Alguna pregunta? Sí, bueno, yo sobre esa pérdida de confianza y esos incumplimientos con este gobierno viene de lejos porque empezó con las 35 horas en la función pública. Entonces yo no sé cómo lo seguís valorando todo eso, porque ahí tampoco se han dado pasos. Y realmente, bueno, si decís que no vais a romper el diálogo social, que os vais a sentar, pero que va a haber el papel que vais a firmar con la Junta, si seguís firmando. Fíjate si hemos sido responsables los sindicatos con el tema del diálogo social, teniendo presente el incumplimiento de las 35 horas. Porque hemos sido capaces de separar lo que es acuerdos del diálogo social que afectan al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajadoras, de un tema sectorial o de un tema de lo que puede ser negociación colectiva de la Junta con sus empleados, sabiendo de que había un incumplimiento y denunciándolo continuamente, pero a la vez negociando para beneficiar a otros colectivos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues seguir negociando para llegar a acuerdos, pero sobre todo para que se cumplan los acuerdos. Y desde luego, lo que va a quedar muy claro de cara al futuro es que las partidas presupuestarias para cada una de las líneas que aprobemos tienen que ser muy claras, que no pueden ser interpretativas, y que lo que pedimos, como siempre hemos hecho, es que lo que se acuerde en el diálogo social vaya a los presupuestos de la comunidad autónoma, que, por cierto, que llevamos bastantes años sin presupuestos en esta comunidad autónoma. Por lo tanto, más trabajo para nosotros, pero no nos preocupa el tema del trabajo y lo único que queremos es los temas muy claritos. Pero lo vuelvo a repetir, si quieren cambiar las líneas de negociación o negociar con otros, que lo digan. No pasa absolutamente nada, pero no se puede decir una cosa y hacer otra distinta. Bueno, decir, de entrada que no renunciamos a hacer cumplir las 35 horas en la Administración. El que en estos momentos, con motivo del COVID, no esté en la agenda sindical prioritaria, digamos, no quiere decir que eso no sigamos reclamándolo. Cada cosa, lógicamente, en su momento, ahora tocaba la lucha contra la pandemia y tener al sector público al servicio de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, se está incumpliendo, pero todavía tenemos esperanzas de que se cumpla. Claro, ¿con qué confianza se va a ir a las mesas de futuro, ¿no? Pues claro, ese es el gran problema que hay, claro, la confianza, que se quiebre la confianza. Y por eso creemos que todavía se está a tiempo de resolver, y por eso hacemos el llamamiento a la responsabilidad de la consejera y la implicación del presidente, porque efectivamente, después de muchos años de negociación, de acuerdos, se iba generando un proceso de confianza que se generaba con el tiempo, y ahora puede ser a la inversa, de desconfianza, que se genere también en el tiempo. Lógicamente, una cuestión como esta, que es grave, no es determinante para la continuidad. Vamos a continuar, como decía antes. Tenemos el tema de la renta garantizada de ciudadanía. Se han empezado las negociaciones. El día 15, con la Consejería de Familia, continuaremos, porque pensamos que la absorción por parte del ingreso mínimo vital de todos los afectados, digamos, libera otros campos financieros para seguir protegiendo a la gente más necesitada.
No vamos a renunciar a seguir trabajando en ello. Ni el plan de choque que hemos planteado de empleo local para el otoño, que es cuando viene la parte dura seguramente de la crisis. No vamos a renunciar con ello. Es verdad que vamos a ir en una situación anormal, porque vamos a estar, por un lado, con los trabajadores y los autónomos reclamando al Gobierno el cumplimiento de un acuerdo y, por otro lado, pactando políticas. Va a ser políticas sociales, va a ser una situación anormal. Por eso, necesariamente, el presidente tiene que intervenir, no se puede quedar fuera de esto, porque se puede cambiar la curva de la confianza hacia la desconfianza, y es un mal camino que yo creo que no se debe de recorrer, ¿no? ¿A quién decís que va a ir el dinero de Europa, que podría ir a los ERTEs, a la ampliación de ese presupuesto de 6 millones que ha comentado? No sabemos, es decir, en primer lugar, lo que está claro es que para la comunidad autónoma, dentro de los planes de reconstrucción, vendrá dinero primero del Gobierno de la Nación, que a su vez lo recibirá de la Unión Europea. Lo que se está hablando a nivel de Europa es que va a haber partidas presupuestarias para los ERTEs, con lo cual entraríamos, y va a haber partidas presupuestarias para el tema sanitario y partidas presupuestarias destinadas al mantenimiento de los servicios públicos. Por lo tanto, el Gobierno no nos puede decir de que no va a haber presupuesto, de que con los 6 millones de su propio presupuesto está todo agotado, porque no sabe todavía con qué dinero va a contar del Gobierno de la Nación, que a su vez vendrá de la Unión Europea. Pero lo que tenemos muy claro es que el incumplimiento, si estamos hablando del tema de los ERTEs, si va a haber dinero para los ERTEs, que lo ponga. Lo que no puede hacer el Gobierno de la Junta de Castilla y León es que sean otras administraciones las que pongan el dinero y ellos no pongan absolutamente nada. Y, por cierto, hemos llegado a acuerdos, están valorados, y si los comparamos con otras comunidades autónomas, de dinero que han puesto de sus propias arcas destinadas para combatir el COVID-19, desde luego nos quedamos bastante cortos en esta comunidad autónoma. A ver, Javier Luna, de Cadena. Si la Junta no da marcha atrás en las ayudas a trabajadores afectados por ERTEs, ¿podrán alcanzarse nuevos acuerdos en el diálogo social? Pero ya lo hemos dicho, ¿no?, que lo que se va a producir va a ser una situación atípica, anormal, distinta, un nuevo paradigma de lo que es el diálogo social, que estaremos en unas mesas negociando y en otras reclamando al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos. Evidentemente, insisto que hay políticas muy importantes que afectan a la ciudadanía, como la renta garantizada de ciudadanía, los planes de empleo, las políticas industriales, la dependencia, que están situadas en el marco del diálogo social, y no vamos a renunciar a ello. Como no vamos a renunciar a defender un acuerdo como es el de los ERTEs. Por lo tanto, se va a dar esa situación atípica de estar, por un lado, negociando y acordando, y, por otro lado, defendiendo los acuerdos con forma de movilización. Eso va a crear mucha confusión, pero el Gobierno tiene que ser consciente de que cuando se pasa a rodillo y se publica en el BOCIL y se amenaza, tiene que haber respuesta. Eso, evidentemente, no puede ser de otra manera. Pero yo quería aprovechar para decir de nuevo que lo que para España se representa una solución, un muro de contención para la economía, para las empresas, como son los acuerdos de ERTE, en Castilla y León se convierte en un problema. O sea, algo que es aplaudido, que es apoyado, que es reconocido como solución para minimizar los efectos de la crisis económica, aquí, que es un elemento complementario para mejorarlo, se convierte en un problema. A alguien le va la marcha, que le va el conflicto, que le va la guerra. En fin, es que es incomprensible. Y tengo que decir también otra cosa. Esto, que lo pactamos el año 12, creo que fue el primer año, el año 12 y el año 13 en la crisis anterior, ha sido el referente por lo que el Gobierno de España ha adoptado esta medida.
Digo que ha sido el referente porque cuando nosotros hicimos en el año 12 este acuerdo, el 9, bien, pues el 9, cuando se hizo este acuerdo, Castilla y León se situó como la mejor comunidad del comportamiento de ERTES sobre ERES. Es decir, las empresas optaron por ir a un ERTE porque no tenía costes salariales, porque complementaba la Junta y además daban ayudas para las cotizaciones a la Seguridad Social, entonces inclinó la balanza hacia más ERTES y menos ERES. Fue la comunidad autónoma de España que hubo más peso, tuvieron los ERTES sobre los ERES. Y ha sido un poco la filosofía sobre la que el Gobierno de España ha tomado como medida y ha acordado con la patronal y los sindicatos esta propuesta de hibernar a las empresas que no tengan costes para que no acudan a los despidos masivos. Y, por lo tanto, que ha sido fuente de inspiración para el acuerdo aplaudido en España, ahora se vuelve en contra. Y es más, hay 6 comunidades autónomas que han emulado ahora, en este año, que han emulado lo que hicimos nosotros desde el año 2009. Es decir, ya hay 6 comunidades autónomas que han llegado a acuerdos de complemento de ERTES también. Por lo tanto, es incomprensible lo que se está planteando. Insisto en el documento que os hemos dado, que establece claramente que se dotará del presupuesto y créditos necesarios para hacer cumplir estas políticas anunciadas, y sobre todo en las que se refieren a políticas de medidas laborales y sectoriales y sociales. Es decir, había un compromiso claro de llegar y hay una marcha atrás, hay un retracto. No sabemos por qué se está haciendo esto, no sé qué es lo que se pretende y no sé por qué se utiliza a los trabajadores y trabajadoras en ERTE y a los autónomos como cabeza de turco para poner a prueba a las organizaciones sindicales y empresariales, que también la patronal y los sindicatos estamos en la misma, en la defensa de lo que hemos firmado. Y en ese sentido hemos mandado una carta a la consejera Ana Carlota pidiéndola que paralice esto y al presidente diciéndole que nos convoque para resolverlo. Por tanto, es una cuestión que va más allá que lo sindical, es una cuestión de carácter también económico, además de político. Segunda pregunta, Juan Carlos Pablo, de la agencia EFE. ¿Cuánto se ha rebajado la partida desde el acuerdo inicial a lo publicado en el BOCIL y de qué cantidades estamos hablando? Bueno, quiero decir, aquí lo que se han bajado son las condiciones. La partida económica nos conocemos todavía a cuántas personas, según, quiero decir, lo acordado era dotar una partida presupuestaria inicial de 6 millones de euros y luego ampliarla para llegar a todos los trabajadores. ¿Qué reglas del juego han cambiado? Primero, aquellos trabajadores que estaban en ERTES por fuerza mayor no hay ningún problema. Aquellos trabajadores que estaban en ERTES por causas económicas, por causas organizativas, por causas productivas, estamos hablando de 3.000 empresas y 40.000 trabajadores, se les excluye. Antes tenían derecho, ahora ya no tienen derecho. Siguiente consideración. Se pasa de 180 días a 90 días, con lo cual se reduce al 50%. Tercera consideración. Se elimina centros de trabajo y se pasa a empresas de menos de 250 trabajadores. Por lo tanto, muchos centros de trabajo trabajadores de centros de trabajo van a quedar excluidos. ¿Qué es lo que está diciendo públicamente en las declaraciones que hacen distintos miembros del Gobierno? Que están cumpliendo porque se van a gastar los 6 millones. Pero es que están engañando, que no son 6 millones, que han cambiado las reglas del partido en el primer tiempo. Ni siquiera hemos llegado al segundo tiempo y ya en el primero cambian las reglas del partido. Y esa es la cuestión. Si lo único que está pidiendo es que se cumpla. Y lo que decía Vicente, esto surgió en los primeros días del estado de alarma, donde había todavía muy pocos ERTES planteados, donde no afectaba todavía a muchos trabajadores y hicimos una estimación. Al final, los ERTES afectan a más de 200.000 trabajadores en esta comunidad autónoma y, por lo tanto, siendo conscientes de que nos podía pasar eso,
cambiamos las bases de cotización para llegar a los más necesitados, pero sin dejar a nadie atrás. Y también, otra cuestión, aquí se habla mucho cuando se hace un debate político, de lo único que pensamos es en las personas. Pues a estas personas se les va a dejar tiradas, y tienen nombre y apellidos, y todos y cada uno de ellos tienen una familia detrás. Que vayan y hablen con ellos y que den la cara. Pues si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias.